está diciendo que Holbach hace un punto que para mí es muy importante, que es que como la memoria histórica no necesariamente tiene que ser vivida, muchas veces la memoria histórica puede ser interpretada por grupos que, digamos, es una memoria imaginada, dice él, en el sentido de que, digamos, no es una memoria de algo que realmente le ocurrió al grupo. Sino que ese grupo puede heredar una identidad de otros grupos anteriores, grupos etarios anteriores, eh, y hacerla suya. Pero esto también puede funcionar, por ejemplo, yo siempre pienso en Sarmiento, cuando los inmigrantes italianos, españoles, bueno, españoles también, pero sobre todo los inmigrantes italianos le pedían a Sarmiento tener escuelas propias. Sarmiento les decía que de ningún modo les iba a permitir eso porque la escuela era para formar ciudadanos argentinos y ellos tenían que ahora básicamente construir o tenían que incorporar, sus hijos iban a tener que incorporar una identidad distinta a la identidad italiana, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tenemos un ejemplo de una identidad, por así decir, imaginada, ¿no? Eh, entonces, otra de las tareas importantes o otro de los puntos importantes que marca Holbach, que es un pionero en todo lo que es los estudios de la memoria, es mostrar que el proceso de la memoria es un proceso de selección y de descarte. Básicamente nadie puede recordarlo todo, un poco, ¿no? Siempre haciendo referencia al cuento de Borges, Funes, ¿no? El memorioso, es algo sobrenatural, nadie puede operar así, entonces, bueno, evidentemente los individuos y los pueblos tienen que recordar, pero para eso tienen que descartar el resto de las cosas. Y hay instituciones importantes que operan en ese sentido, como pueden ser la familia, la escuela, los partidos políticos, las agrupaciones sociales, las organizaciones civiles y otros conjuntos sociales que van, digamos, determinando qué cosas se recuerdan, para quién se recuerda, como decía Burke al principio de la clase, y por qué, ¿no? Bueno, entonces, este proceso, dice Holbach, la memoria histórica, el proceso de la memoria histórica, a diferencia de otras memorias colectivas, solamente va a poder operar cuando los grupos, o sea, va a poder operar puramente cuando los grupos que la forman se hayan disuelto por completo. Ahí, dice Holbach, tenemos realmente que empieza la memoria histórica pura o en un sentido completo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto que ya habíamos mencionado. ¿No? Bueno, nosotros también mencionamos a Jan Assmann, que es este hombre que aparece acá, recientemente fallecido, que también había examinado, le interesaba muy fuertemente el tema de la memoria colectiva y de la memoria histórica, y él había incorporando, digamos, algunos trabajos de antropólogos más recientes a su época, había dicho que la memoria colectiva funcionaba por plazos de 40 años, ¿no? Él había dicho que aproximadamente como una vida humana, podemos ponerlo a grandes rasgos, es entre 60 y 80 años en promedio. Entonces, según él, la memoria colectiva se iba renovando en plazos de 40 años. Y a partir de ese momento empezaban a desvanecerse, por así decir, y eran reemplazadas esas memorias colectivas por otras memorias colectivas, y eso iba dando como resultado, ese residuo de esas memorias colectivas, iba dando como resultado un registro histórico. Este es el proceso del cual habla Assmann. Bueno, yo pensando en el ejemplo que nosotros vimos recién entre Polibio y Tito Livio, siempre pienso que si esto es verdad, si esto es correcto, esto de los 40 años, Polibio nace en el 200 antes de Cristo y la Primera Guerra Macedónica ocurre a grandes rasgos entre el 214 y el año 205, con lo cual, obviamente, para él es algo no vivido, no es un recuerdo en palabras de Holbach, que es un recuerdo real, sino que es una memoria imaginada. Pero, así como a mí me pasa con la dictadura, que yo conocí por lo que otros dicen de este fenómeno, quizás mis padres, mis amigos o gente mayor que me fue contando, bueno, también Polibio se debe haber criado en un contexto en el cual su padre, los amigos de su padre, aristócratas de la Liga Aquea, le contaron lo que pasó y fueron construyendo toda una imagen de este periodo. Y para Polibio, que había sido deportado a Roma antes de empezar a escribir,
eh, probablemente la Primera Guerra Macedónica tuviera una importancia que iba mucho más allá de lo puramente histórico, sino que involucraba directamente a gente que él conocía, gente que estimaba o que odiaba incluso, y por lo tanto este evento para él tenía un valor intrínseco que evidentemente no podía tenerlo para Tito Livio. Entonces, yo creo que eso un poco se ve en el trabajo de adaptación. Si bien nuestra fuente griega está absolutamente mutilada por el paso inclemente de los años, es bastante claro que desde la perspectiva griega hay un intento por recordar esto y darle un valor simbólico muy fuerte. Pienso, por ejemplo, en el momento en el que Agelado de Naupacto habla de las nubes de Occidente y dice que los romanos los van a atacar a todos, o cuando Polibio busca dramatizar, por así decir, la intervención romana en Grecia y pone discursos advirtiendo a los griegos que se vienen los romanos y que hay que tener cuidado con ellos. Y en cambio, para Tito Livio esto ya no es más que una simple memoria histórica, y es una memoria histórica que además está muy lejana en el tiempo. Tito Livio escribe eh, más de 170 años, 180 casi, o un poco más incluso, quizás después del evento, y desde su perspectiva romana, estas cosas ya no tienen tanta importancia. Y si él las cuenta es porque son parte de ese tejido histórico, de ese largo proceso de devenir del pueblo romano, pero las cuenta como podría contar cualquier otra cosa. Entonces, es evidente que el punto de vista del narrador acá influye mucho en el proceso de selección y de descarte, ¿no? Bueno, Asman también dice que el registro histórico, el registro comunicativo, como él lo llama, digamos, es común que se interrumpa, y él, retomando a Nietzsche, dice que lo natural en el pasado humano no es el recuerdo y la memoria, sino más bien el olvido. Pensemos en los millones o cientos de miles o millones de años que tiene la especie humana y cuán poco ha quedado de todo eso en el registro humano, en la oralidad. Algunos mitos quizás que se han perpetuado de forma oral, pero son muy pocos. Casi todo lo que nosotros sabemos hoy, casi todo lo que saben nuestros niños hoy en nuestras sociedades, es producto más bien de un registro escrito y no tanto una transmisión oral. Entonces, él se pregunta como dice Nietzsche, si la naturaleza de la humanidad es el olvido, lo que nos tendríamos que preguntar es no por qué los pueblos olvidan, sino por qué han querido hacer algo con su pasado. En el caso puntual de Tito Livio, ¿por qué habría él querido hacer referencia a la Primera Guerra Macedónica en absoluto? ¿Por qué le dedicó más que unas pocas líneas, ¿no? Esa sería una muy buena pregunta para hacerse al hacer referencia a esta guerra. También Asman había tratado de, de- de evitar algo que Holbach había hecho, que era tratar de separar, por así decir, la memoria colectiva de la histórica, y va a criticar un poco a Holbach por hacer esto, diciendo que es parte de una creencia positivista, de que la historia es un relato más bien objetivo, ¿no? Volviendo a la idea de Ranke, de que la historia es un relato que tiene como objetivo contar cómo las cosas realmente fueron. Acá dice Asman, Holbach está trabajando con esta idea y en realidad, según él, según Asman, la historiografía no es otra cosa que un tipo particular de memoria social, ¿no? Entonces, pensar a la historia como un tipo de memoria social más según Asman, es el método correcto para enfrentarse a los textos históricos. No sé si tienen alguna pregunta sobre estas reflexiones. No tanto como pregunta, ¿no? Pero sí conocer, digamos, a estos personajes que se han dedicado a analizar y sobre todo también para entender, como habíamos visto en algún momento, a los historiadores, los estilos que hay de historiadores y que los impulsa a ser de una forma u otra, ¿no? A tener un estilo o a tomar determinadas referencias, bueno, y también en la honestidad de algunos y no de otros. Es muy interesante porque
lo que estamos viendo con relación a las guerras macedónicas, a las púnicas, etcétera, tiene mucho que ver con las reflexiones que estos estudiosos han hecho sobre cómo uno interpreta y cómo se puede interpretar las cosas, ¿no? Diferenciar también, que hay una diferencia clara entre Polibio y Livio, obviamente, porque además son de culturas totalmente distintas, en donde, como habíamos visto, la reacción de Filipo en sus últimos años, porque en realidad todo ese desenfreno empieza en un determinado momento, ¿no? Es el endiosamiento del poder, etcétera. Y obviamente que a Tito Livio es de otra cultura donde sí eran más recatados, donde además una cultura también hipócrita, y la conducción de la época, de la época augustea, digamos, mm, lo pinta. O sea, él es de esa época y es cuidadoso para escribir, su estilo sobre todo, ¿no? Y la medición de los términos. No, nada más que eso, es muy banal lo mío. No, no es para nada, Van Alberta, te súper agradezco la intervención. Y sí, o sea, justamente, si bien Assmann y Holbach no están pensando específicamente en un autor o en otro, sino que están teorizando quizás, y hablando más en general, para eso nos sirven sus reflexiones, ¿no? Para poder utilizarlas, para poder usarlas como herramientas analíticas y poder, digamos, dar un poco de sentido o tratar de explicar lo que a nosotros nos interesa, que bueno, en definitiva puede ser este o tal autor, pero que sirve para pensar. Digamos, no tenemos acá lamentablemente a Tito Livio Polibio, o por lo menos al primero, a Tito Livio, para preguntarle por qué hizo lo que hizo, pero bueno, estas reflexiones nos pueden servir para tratar de entender a estos autores en sus propios términos, más que para juzgarlos, ¿no? Yo siempre se hace referencia, o es muy común hacer referencia al trabajo de los historiadores como los jueces el pasado, ¿no? Y a veces pienso que como historiadores o como a personas a quienes les interesa la historia, el juicio tiene que ser parte de nuestro trabajo, pero también la comprensión tiene que ser un juicio comprensivo y tiene que estar basado en tratar de entender al otro y tratar de entender las razones por las que actúa. Y creo que, bueno, Holbach y Assmann, entre otros, nos dan un poco algunas pistas para poder lograrlo, ¿no? Pensando en cómo funciona la memoria, por qué los autores, los seres humanos en general, pero también en particular los autores, operan como operan. Bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta, si no pasamos a la siguiente diapositiva. Yo me quedé pensando en la última frase de Asman y pienso también en Ranke y en la justificación que él tenía para hacer la historia de los pueblos latinos y germánicos. Y es como si la profesionalización de la historia del siglo XIX respondiera a este tipo de memoria que necesitan los estados que surgían en ese entonces, los del siglo XIX. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, es un tipo de memoria social adaptada a la realidad nueva digamos, de la política decimonónica y que va camino a ser una política también de expansión imperialista, ¿no? Pienso en el imperio italiano en Libia y en Etiopía, o en el imperio alemán en Namibia, digamos, en Oceanía, en Papúa Nueva Guinea. Digamos, son estados que no existían hasta ese momento y que se están formando y que son estos grupos los que demandan la construcción de una historia. Igual con la historia francesa de Michelet o las historias digamos, que surgen con la Revolución Francesa, ¿no? Que se forman un poco antes esas historias y que justamente un poco validan esa forma de leer el surgimiento de estas historias nacionales. Claro, y por más que estemos hablando también de memoria individual, eh, asociada a la historia oral, en algún punto estas historias
resguardan por escrito. Un tipo de soporte, por así decirlo, es la memoria individual, pero otra cosa es si lo pones sobre una tabla de arcilla, sobre un papiro, sobre un pedazo de piedra, cualquiera sea. Sí, totalmente. O sea, el soporte escrito, Assmann trabaja muy fuertemente con esto. Creo que vos me contaste, Mailén, que te interesaba Assmann. En este libro del cual yo saco estas citas, él dice que el soporte escrito y la literatura y todo lo que tiene que ver con la escritura, la comunicación escrita, es como, yo siempre le digo a mis alumnos, es como la escritura es un tipo de magia para mí, porque al abrir un libro uno puede, por así decir, casi que puede revivir a una persona, ¿no? Lo más íntimo que por ahí puede llegar a tener una persona, que son sus ideas, entre las cuales puede haber sentimientos. Eh, Digo, es muy loco pensar que uno puede abrir un libro de Aristóteles y entrar en la mente de una persona que está muerta hace más de 2300 años. Entonces, obviamente la comunicación escrita hace cosas muy raras con la comunicación en general y por supuesto que cambia la dinámica de la memoria. Por eso yo creo que Holbach quiere hacer esta división clara entre lo que sería memoria histórica y memoria, digamos, más social. Assmann tiene todo un capítulo dedicado a este debate filosófico, si se quiere, sobre cómo opera la memoria en un soporte escrito. Él habla de cánones, habla bastante de esto. Después, el libro creo que yo lo subí, si te interesa, creo que Ya me lo bajé. perfecto, buenísimo. Bueno, me alegro que haya servido o que lo disfrutes. Sí. Bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente referente teórico que mencionamos, un poco menos que los otros dos, pero también tiene un capítulo en uno de sus libros que a mí me pareció muy importante. Además, es el autor con el que abrimos la clase, que es Peter Burke. Digo algo más de Assmann que me había quedado un poquito colgado y ahora vuelvo con Burke, ¿sí? Bueno, Assmann había advertido, ¿no?, que las memorias colectivas históricas estaban influenciadas por el presente. Esto justo que habíamos hablado con Mailén y con Berta, ¿no? O sea, el presente claramente está metido dentro de la memoria, porque siempre uno recuerda desde el presente, y esto no está, digamos, desligado del poder. Yo pienso, por ejemplo, en por qué recordaría, digamos, Polibio la Primera Guerra Macedónica y dónde lo recordaría. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, un poco tratar de contextualizar. No es lo mismo escribir como un cautivo en la ciudad de Roma en el 160 a.C., siendo Roma lo que es en ese momento, que todavía, digamos, es un gran poder, pero todavía no es lo que va a ser después con Tito Livio, que escribir justamente después de un conflicto enorme, es decir, de una Roma engrandecida por su expansión, una expansión que ha llegado incluso hasta el Canal de la Mancha, hasta Egipto, y que está, como dice Tito Livio, es un coloso que se ha engrandecido tanto que cruje bajo su propio peso, ¿no? Entonces, son dos puntos de partida distintos y también es cierto que Polibio escribe, digamos, como cautivo y escribe sabiendo que los romanos son los que lo controlan, por así decirlo, controlan su destino, su vida, y otra cosa es escribir en otro contexto que es también complejo, como el de Tito Livio, con un princeps que es muy celoso de cómo se recuerda, pero que en definitiva es una persona cercana a él, y con el cual Tito Livio en algún sentido tiene un compromiso, no vamos a llamar político, pero sí cultural, ¿no? Esta idea de regeneración que ambos comparten. Augusto quizás una regeneración política y Tito Livio una regeneración moral y un mirar hacia el pasado para usar al pasado como una medicina. Entonces el poder, dice Assmann, ¿no?, se legitima retrospectivamente, ¿no? El presente siempre vuelve hacia el pasado para legitimarse, para destacar esos ejemplos de los que habla Livio, y se inmortaliza prospectivamente, ¿no? Y busca construir poder en el presente para consolidar su imagen y que quede como un ejemplo para el futuro, ¿no? Que es un poco lo que Tito Livio propone. Eh, bueno, Peter Burke también afirma algo que a mí me parece súper interesante para pensar en nuestro ejemplo, que es, dice, a menudo se dice que la historia la escriben los vencedores. Esto en algún sentido podría ser verdad, al menos en parte,
Pero también, dice él, podría decirse que la historia es olvidada por los vencedores, ¿no? Ellos pueden permitirse olvidar, mientras que los perdedores no pueden aceptar lo que sucedió y están condenados a rumiar sobre ello, revivirlo y reflexionar sobre cómo podría haber sido diferente. Esto es importante para mí, para la Primera Guerra Macedónica, porque si bien Polibio no es un macedonio, y él de hecho está un poco en conflicto con los macedonios, es claro que el que sale perdiendo en esta guerra y en las siguientes es Grecia. Entonces, para alguien como Polibio, no se puede olvidar esta guerra. Esta guerra es importante, hay que recordarla. Tiene un valor educativo inmenso y es por eso que él, no solamente porque él es un griego escribiendo pocos años después, sino principalmente porque eh, él y los griegos no pueden olvidar esto, es que él tiene que contar las cosas como las cuenta. A pesar de que, como dijimos antes, el texto está mutilado, sabemos que Polibio le dedicó una importancia enorme a la guerra. Él dice, de hecho, que esta guerra representa el comienzo del entrelazamiento histórico de todo el mundo conocido para los griegos al menos, el Mediterráneo, y que por lo tanto es fundamental entenderla. En cambio, para Tito Livio, esto ya no es tan importante. Los romanos ganaron, en definitiva, esta guerra no particularmente, fue un empate, pero visto en el largo plazo, los romanos ganaron a los macedonios, y por lo tanto se pueden dar el lujo de olvidar por qué ganaron estas guerras y por lo tanto se pueden dar el lujo también de descartar ciertos hechos y de olvidar ciertos elementos del relato, ¿no? Entonces me parece que la reflexión de Peter Burke es bastante útil para pensar esto. También, bueno, la cita que habíamos copiado al comienzo, ¿no? Esto de volver a pensar quién quiere que quién recuerde qué y por qué, ¿no? ¿Cuál versión del pasado se registra y se conserva? Bueno, estas son las reflexiones que creo más importantes para retomar de Peter Burke. Bien, para finalizar nuestra última diapositiva, tenemos el historiador búlgaro Svetan Todorov, muy famoso yo lo recuerdo con mucho cariño, algunos textos de él, porque tiene unos libros muy interesantes sobre la conquista de México por parte de Cortés, y él tiene un librito corto que hace referencia a estos temas. Y él destaca, dice que hay dos tipos posibles dentro de la memoria histórica, ¿no? Él dice que como historiadores, a grandes rasgos y polarizando, obviamente esto es una simplificación, podemos hacer dos usos de la memoria histórica. Un uso literal y un uso ejemplar, ¿no? Nosotros vimos que Tito Livio asumió un uso ejemplar de la historia. Él rescata del pasado las cosas que cree que van a ser útiles para el presente y cree que esa es la función más importante que tiene la historia. Eh, pero hay gente que piensa que esto no debería ser así y que de ningún modo uno puede, digamos, utilizar el pasado para entender el presente porque si bien hay situaciones análogas, no son exactamente iguales y la naturaleza humana no existe. Hay gente que sostiene que no hay una naturaleza humana y por lo tanto la historia no tiene ningún valor eh, para el presente, ¿no? Entonces, eh, Todorov dice lo siguiente, les leo la cita, ¿no? El uso literal que convierte en insuperable el viejo acontecimiento desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado, ¿no? Él dice que si nosotros hacemos un uso literal de la historia, básicamente el pasado es igual de valioso que el presente y por la simple acumulación de hechos, uno debería, digamos, el presente debería ser simplemente un instante más, y por lo tanto la historia no tiene un uso demasiado grande para el presente. El uso ejemplar que Todorov defiende, ¿no? Por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro. He hablado de dos formas de memoria porque en todo momento conservamos una parte del pasado, pero la costumbre en general tendería más bien a denominarlas con dos términos distintos que serían, para la memoria literal, memoria secas, y para la memoria ejemplar, justicia, ¿no? Acá esto me interesa un montón, pensar que la memoria ejemplar podría ser como una especie de justicia, ¿no? Retrayéndonos un poco al lema de memoria, verdad y justicia, la idea de que uno puede usar el pasado y el recuerdo del pasado como una forma de justicia, que es una forma mucho más
que quiere en algún sentido partisana de ver la historia y mucho más alejada del principio de objetividad que primaba en el siglo XIX. Esto creo que es algo que todas las personas interesadas en historia en algún momento tenemos que tratar de, por lo menos, indagar sobre qué es lo que realmente pensamos para ver qué tipo de historia nos gusta leer y qué tipo de historia nos gustaría producir en algún momento, ¿no? Pero esta idea de que hay dos tipos de memoria y que una lleva a la memoria seca y que otra lleva a la justicia me parece interesante. Finalmente, Todorov afirma al final del libro, dice que el trabajo del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste solamente en establecer unos hechos, sino también en elegir algunos de ellos por ser más destacados y más significativos que otros, relacionándolos después entre sí, ¿no? Ahora bien, semejante trabajo de selección y de combinación está orientado necesariamente por la búsqueda no de la verdad, sino del bien, ¿no? Esta idea es súper controversial, la idea de que el historiador no tiene que buscar la verdad, sino el bien, porque lo que está haciendo es justicia, no simplemente, no es un anticuario que lo único que busca es, ¿no? acumular datos en una biblioteca. Entonces, nada, quería dejarlos con estas reflexiones, compartirlas y obviamente si tienen algún comentario o quieren hacer alguna pregunta, bienvenido sea. ¿El bien para quién? Por supuesto, ¿no? El bien, bueno, imaginamos que es el bien para los del presente, pero sí, es completamente válido preguntarse. Bien, bueno, hablando del bien, no sé si Mailén, si Berta, no sé si Alejandra todavía está o Fabián, pero si quieren hacer algún comentario más, esta sería nuestra última clase formal, digamos, del curso. Ya la próxima tenemos el coloquio, así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, bienvenida sea o algún comentario. No, yo en primer lugar agradecerte porque la verdad que estuvo muy bueno. Eh, Lástima que siempre, bueno, por cuestiones laborales siempre entraba tarde. Eh, pero bueno, por suerte tengo las grabaciones que no he podido sentarme a verlas, pero me parece súper interesante tu planteo y también, bueno, todo esto que estás reflexionando ahora y demás, a partir del aparato teórico, a mí particularmente me llama muchísimo la atención porque estamos con un grupo de profes de la Facu también. Nada, sería, bueno, armando un proyecto, en realidad, un grupo de estudio que tiene como eje, digamos, el interés del uso del pasado. Y todo esto que vos estás trabajando, la verdad que me sirve un montón. Así que bueno, por ese lado también agradecerte. Y bueno, seguramente para el coloquio, y eso también te quería preguntar, si puedo inclinarme más que nada a armar algo respecto justamente a esto, ¿no? Al aparato teórico más que nada. eh, y probablemente meta algo de Tito Livio, porque también ando incursionando por ahí. Así que, pero bueno, la idea sería esa, te quería consultar si eso se podía hacer. Y bueno, Bueno, nuevamente muchísimas gracias. bueno, me alegro muchísimo, te agradezco por los comentarios y me alegro muchísimo que algo del curso haya servido. La idea de un curso de extensión, por supuesto, es divulgar esto y que algo quede, que algo sirva para lo que sea en lo que estén trabajando. No necesariamente tiene que ser algo vinculado con el tema del curso. Así que sí, la respuesta es sí, por supuesto que tanto vos como Mailén, que justo había hecho alguna consulta al comienzo de la clase respecto a esto, también va para Berta o para Alejandra, pueden trabajar digamos, mientras que traten de algún tipo, de algún modo, alguno de los temas, pueden trabajar con el aspecto que ustedes quieran. Puede ser con un aspecto histórico, puede ser con un aspecto más teórico de la memoria, puede ser con un aspecto más filológico, más historiográfico. El curso, digamos, si bien está centrado en lo filológico y en lo historiográfico, creo que tiene varios ejes, entonces tienen absoluta libertad para presentar lo que ustedes quieran, ¿sí? Así que bueno, eso como respuesta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna consulta. Bueno,
Entonces, los dejo. Si tienen alguna duda respecto al coloquio, obviamente me pueden mandar un mail, podemos estar en contacto y más o menos el tiempo estimado que podríamos dedicar, somos pocos, pero calculo que unos 15 o 20 minutos podrían estar bien. Si ustedes se quieren extender un poco más, yo no tendría ningún problema, pero más o menos es eso. Y recuerden que no hay obligación de hacer ningún tipo de presentación, simplemente es un coloquio para que charlemos sobre algún tema que a ustedes les haya interesado. Un Bueno, con comentario esto, chiquitito, Ignacio. Humberto, Sí, es referente justo a las guerras macedónicas, porque hemos llegado a un momento en el que Filipo todavía está vigente, pero después hay otras guerras posteriores entre romanos y macedonios, en donde los romanos comienzan a vencerlos, ¿no es cierto? Eso, sí. no sé, quedará para Eso, otro, sí. sí, esas, digamos, nosotros llegamos hasta el año 208, digamos. 8, sí. Y la guerra llega hasta el 205 por una cuestión de espacio. Yo no hice un muy buen cálculo, evidentemente, y no pudimos llegar, pero las guerras continúan efectivamente. En el 205 se firma la paz, pero en el año 200 vuelven a empezar las guerras. Esa segunda guerra se llama Segunda Guerra Macedónica, que va hasta el 197. Es un 198, sí. es un triunfo muy grande para Roma que muy astutamente los romanos liberan, comillas, comillas, por todos lados a los griegos y ganan un apoyo muy grande entre los griegos. De hecho, los aqueos, por ejemplo, se pasan a ser amigos y aliados de los romanos, los espartanos, todos los griegos se pasan a ser amigos de los romanos. Y en la Tercera Guerra Macedónica, que es desde el 170 más o menos hasta el 167, los romanos finalmente derrotan a los macedonios y forman lo que sería una provincia, la provincia macedónica, y ahí colapsa, por así decir, la monarquía. Hay una Cuarta Guerra Macedónica también, que es una guerra en donde los macedonios tratan de rebelarse, creo que ocurre hacia el 150 y pico antes de Cristo, pero bueno, no les va muy bien a los macedonios y ya a partir de ese momento Grecia, por así decir, en términos reales, está bajo la órbita romana. Es decir, que Sí, en un lapso de unos 60 años, Roma incorpora a la Hélade digamos, a su república. claro, claro. Bueno, bueno, por ahí otro cursito. Bueno, podría ser, me gusta la sugerencia. Bueno, Bueno, les bueno, gracias. agradezco a todos por su buena onda, sus comentarios y nos vemos la semana que viene. Adiós. Buen fin de... Buen fin de, hasta luego.